המנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוהי כצאן יוסף, יושב הקרדין הופיע לפני אפרים ובנימין ומנשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך וניוושע. Shabbat Shalom, Gesed y Bukim Abayim. Bienvenidos a esta porción del estudio de la semana. Estamos leyendo Parashat Bejucotai, que se encuentra en el libro de Levíticos, capítulo 26, empezando en el versículo 3. Antes que todo, damos la bendición al Eterno por poder venir, estudiar y compartir juntos todo el equipo de Yeshivat Shuvo, Ahavat Ami, y todo el cuerpo de Mashiach y todo el pueblo de Israel por todos los cuatro confines del mundo. Estamos estudiando la misma palabra y viéndolo por diferentes perspectivas y conectándolo todo para mejorar y aplicar todo lo que aprendemos. En el nombre de Yeshua, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mitzvotav vetzivanu la'asot b'divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que nos has santificado por sus mandamientos y nos has mandado a ocuparnos con las palabras de su Torah, su instrucción. Y empieza la parashá con estas palabras: Im bejukotai telhu ve'et mitzvotai tishmeru ve'asitem otam ve'natati gishmechem beitam ve'natna haaretz yevula ve'etz hasadeh yiten piro. Si anduvieras en mis decretos y guardaréis mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Algo bien interesante cuando hablamos de la tierra rendirá sus productos. Usa la palabra Yevulá, que suena como si viene de raíz Yovel. Y hay debate si esa palabra realmente es asociado con Yovel o si es una conjugación por otra raíz. Pero leyéndolo aquí mismo, después de que la semana pasada estudiamos Parashat Behar, sabiendo que el Yovel tiene que ver con el año de libertad, hay después del 6 años, el séptimo año, el Shemitah, el año de libertad, y también después de 49 años, llegamos al año 50, un Yovel, libertad. La semana pasada tocamos todas esas conexiones, y como todo tiene que ver con la tierra y la herencia regresando al pueblo de Israel. Y ahora está diciendo que aún que el árbol del campo y la tierra mismo va a dar su fruto en su tiempo si obedecemos la palabra. Si recordamos conectándolo con la semana pasada, alguien se hizo pobre cuando vendieron su herencia. Y realmente, ¿qué es pobreza en la Biblia? Es falta de mandamientos, falta de Torah, falta de pacto. Y como hablamos la semana pasada, eso es la base de la conexión del hijo pródigo. Ahora, viendo esto, la palabra está hablando en diferentes aspectos, que aún los árboles, la naturaleza de la tierra de Israel, da su fruto cuando obedecemos la Torah, la palabra del Eterno. Y interesantemente, si ponemos atención, por 2000 años nadie ha podido tener la tierra de Israel, especialmente
bajo un nombre romano que las naciones todavía usan ese nombre, que realmente es algo en contra de lo que dice la Torá, porque en la Torá esa tierra se llama Israel. Ningún otro pueblo afuera del pueblo judío ha podido tener una cosecha de esa tierra con su fruto y tener la bendición que ha tenido el pueblo de Israel los últimos 76 años. Y eso es en sí mismo otro testigo del poder de la palabra. Si solamente un remanente del pueblo suficiente, grande, que está obedeciendo, guardando los mandamientos, da la bendición de su fruto de la tierra, que están viviendo en una situación que las fincas y todo tiene su cosecha de todo lo que comen y consumen, y cada obra de sus manos está teniendo éxito. Pero antes que llegó el pueblo de Israel, no tuvo éxito ningún otro imperio que estuvieron ahí, ni los griegos, ni los romanos, ni los de los diferentes reinos, que lo que hoy en día se conoce como Turquía. También Inglaterra tenía su tiempo sobre la tierra. Nadie, ni tampoco ninguno de los países árabes, nadie ha tenido el éxito de esa tierra, porque para tener éxito en la tierra de Israel tenés que obedecer la palabra del Eterno, su Torah. Y dice aquí que eso también tiene que ver con la bendición que reciben los hijos de Israel como herencia, de comer los frutos de la tierra, de recibir toda la bendición que viene de esa tierra. Pero no solamente en esta vida. Obviamente la palabra siempre está hablando en diferentes niveles. En un nivel práctico, el pueblo de Israel, cuando regresaron a la tierra de Israel, tenían éxito. El Eterno los dio la bendición del éxito de formar una nación, tener un gobierno, tener educación, tener libertad, seguridad, poder guardar Torah. Si alguien quiere, no todos guardan Torah, pero la Torah dice que hay libertad de decidir, y es por eso que hay libertad en Israel, y los que deciden guardan Torah, y la nación ha sido bendecido por eso, igual como cada nación del mundo. Por ejemplo, en el occidente, que han basado las reglas de las naciones en donde viven, si trataban de hacerlo con la palabra de Dios, tenían más éxito. Por ejemplo, acá en los Estados Unidos tienen en parte de uno de los lugares más importantes para reconocer la historia de la fundación de este pueblo. Está escrito Levíticos 25, hablando del año de libertad. Entonces, aún este país, aunque no era perfecto, por ejemplo, hay otros países también, por ejemplo, este país, por basar fe en esos versículos, que cuando una nación decide obedecer la palabra, van a ser bendecidos. Pero no solamente en términos prácticos. Nosotros como discípulos de Yeshua estamos buscando más, no solamente la recompensa de los mandamientos en este mundo, sino relación con el Eterno y vida eterna para estar con nuestro Creador por toda la eternidad. Y esta escuela de pensamiento se encuentra también en el judaísmo, y como mesiánicos nuestro trabajo es reconectar las enseñanzas de Yeshua con la Torah, y ahí hay una reconciliación que viene con los discípulos de Yeshua que quieren ser injertados a los pactos, a la nación del Eterno Israel, y apoyar el aspecto del pueblo físicamente que está todavía acá regresando a la tierra. Nosotros todos juntos estamos preparando
el regreso de Mashiach. Para nosotros sabemos quién es Yeshua. Y para nuestros hermanos que no han tenido la revelación, aun si creen en Hashem y guardan sus mandamientos, van a compartir con esa bendición de Yeshua cuando sea revelado. Entonces, nuestra parte que tenemos que hacer ahora es obedecer la palabra con toda la revelación que hemos recibido. Es decir, con todo lo que cada uno entiende, toda la revelación que uno tiene, tienes que vivir en obediencia con eso. Y si lo hagas, el Eterno te va a bendecir, no solamente en esta vida, sino en la vida que viene. Y no por mérito de nosotros, porque todavía todo es basado en gracia. Por ejemplo, como repetimos, los hijos de Israel fueron redimidos antes de recibir la Torá. Fueron redimidos en creer en el profeta del Eterno y su palabra de poner la sangre del Cordero sobre sus puertas. Después recibieron la Torá. Pero si uno realmente cree en el Eterno, vas a obedecer cualquier revelación que tienen. En aquella época la revelación que tenían fue simplemente poner la sangre del Cordero sobre su puerta. Después recibieron más mandamientos. Lo que uno entiende ahora es lo que tienen que obedecer. Y con más estudio, más revelación, vas a seguir obedeciendo más y más. Considera lo que dice Kedushah Levi sobre estos versículos. Dice: recibir la lluvia que necesitamos a tiempo da como resultado nuestra viabilidad económica y nuestra capacidad para cumplir mandamientos adicionales, como ser caritativos con los pobres, con nuestros ingresos disponibles. Todo esto viene bajo el título de cumplimiento de un mandamiento que arrastra tras de sí la oportunidad de cumplir mandamientos adicionales. Esto no contradice lo que quisieron decir los sabios de bendita memoria, Zichronam Libraja, cuando describieron la recompensa real por cumplir los mandamientos, siendo salvos para la vida más allá de la muerte de nuestros cuerpos. Es decir, obedeciendo los mandamientos tiene bendición en esta vida, pero tiene mejor bendición en la vida que viene. Pero depende en nuestro Kavaná. Si realmente hicimos los mandamientos por fe, por amor, no simplemente para cumplir un rito, simplemente para hacer algo para beneficio, sino por amor. Y con esto llegamos a las palabras de Rabbeinu Yeshua Tzidkeinu, nuestro maestro, en el libro de Yohanan el Anciano, su testimonio de las buenas nuevas, también conocido como Juan, capítulo 5, explica muy bien este mismo concepto que encontramos en Parashat Bejukotai, que acaba de explicar Kedushat Levi. Y dice lo siguiente, capítulo 5 de Yohanan, empezando en versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Puedes repetir eso, piensa en estas palabras de Yeshua. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió. Pausa. ¿Quién envió a Yeshua? Hashem, el Eterno, el que envió a Moshe también. ¿Y qué dice? Tiene vida eterna. Oír la palabra y creer en el mensajero del Eterno. No hay mensajero más grande que Mashiach. Yo no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte
a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Oír la palabra da vida. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Ben Adam, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno, ¿qué es lo bueno? Obedecer la palabra, guardar los mandamientos, la instrucción del Eterno. Todo lo que uno entiende hay que aplicarlo y vivirlo. Y aún lo que no entiende, cuando hay la convicción, la oportunidad de obedecer algo y sabes que es algo que el Eterno quiere, hay que hacerlo. Y dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿qué es lo malo? Lo opuesto de la Torá, el opuesto de los mandamientos, eso es lo malo. Mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y no se lo dice más claro que capítulo 8, también en Yohanan, en el versículo 51, que dice lo siguiente: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. ¿Cómo es posible que no va a haber muerte? Recuerda lo que dice Yeshua, también terminando en cada discurso que tenía, hablando de Abraham, Isaac y Jacob. Dios es Dios de los vivos. Los que están con el Eterno tienen vida eterna. Y eso no tiene nada que ver con nuestras limitaciones de conceptos de qué tipo de cuerpo vamos a tener, qué tipo de conciencia. Hay muchos estudios en esto y puede tener su beneficio, pero lo importante es saber, sin duda, que si nosotros obedecemos al Eterno y obedecemos su palabra, que incluye obedecer su mensajero, si hagamos esto, vamos a tener garantizado vida eterna, para estar con el Eterno, con nuestro Creador, por toda la eternidad, viviendo en su amor, en alegría. Pero hay que guardar su palabra, guardar sus mandamientos, no para recibir los beneficios, sino por ser agradecido por la gracia que ya hemos recibido desde el principio, porque ninguno de nosotros teníamos mérito, solamente el mérito que recibimos a través de los justos, y no hay más justo que Yeshua. Shabbat Shalom.